Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Esperamos que te guste lo que ves y te animes a quedarte. Hoy tenemos un tema que sabemos que les va a encantar, especialmente a los fanáticos de las telenovelas turcas y, más específicamente, a los que shippean con toda su alma a una pareja que nos ha robado el corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, hoy vamos a hablar de la dinámica entre estos dos talentosos actores, de su relación, de lo que dicen sus amigos y, por supuesto, de todo el misterio que rodea su vida personal. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y especulaciones, queremos pedirles un pequeño favor. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Subimos contenido nuevo cada semana y no querrás perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como saben, estos dos actores saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima telenovela Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, tan palpable que casi de inmediato, los fanáticos empezaron a sospechar que lo que veíamos en la pantalla era solo un reflejo de lo que sucedía fuera de ella. La chispa entre Eda y Serkan Bolat, sus personajes, trascendió el set de grabación, alimentando la fantasía de millones de espectadores alrededor del mundo. Y bueno, como todos sabemos, el rumor terminó siendo cierto. Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando una ola de euforia entre sus seguidores. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos querían ver junta, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Compartían fotos adorables en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban inseparables en eventos públicos. Era evidente que estaban muy enamorados. Cada aparición pública era un torbellino de flashes y sonrisas, cada post en Instagram, una declaración de amor que hacía suspirar a sus fans. Su relación parecía un guión escrito por el más romántico de los guionistas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decía que había tensiones en la relación, que ya no se veían tan enamorados como antes y que incluso estaban considerando separarse. Aunque al principio ambos negaron los rumores, finalmente la triste noticia llegó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La confirmación llegó a través de fuentes cercanas, y aunque los propios actores no hicieron una declaración pública detallada, la evidencia era innegable: habían dejado de seguirse en redes sociales, y ya no se les veía juntos. La noticia fue un balde de agua fría para muchos. Sus fanáticos estaban devastados, sintiendo que su cuento de hadas se había roto en 1000 pedazos. Se preguntaban qué había pasado, qué había salido mal y si habría alguna posibilidad de que volvieran a estar juntos. La idealización de la pareja era tan grande que muchos se negaban a creerlo, buscando señales, analizando cada post en redes sociales en busca de pistas que indicaran una posible reconciliación. Y aquí es donde entran en juego los amigos. En este tipo de situaciones, siempre hay amigos cercanos que, consciente o inconscientemente, dejan escapar detalles, dan pistas o simplemente ofrecen una perspectiva diferente sobre lo que está sucediendo. Y por supuesto, la relación entre Hande y Kerem no fue la excepción. El hermetismo que rodeaba la ruptura solo alimentó la sed de información, convirtiendo a los amigos en fuentes valiosas, aunque a menudo anónimas. A lo largo de los meses, hemos escuchado varias declaraciones de personas cercanas a ambos actores. Algunas de estas declaraciones han sido más reveladoras que otras, pero todas ellas nos han dado una idea de la dinámica entre Hande y Kerem después de su ruptura. La información, filtrada a través de entrevistas con medios turcos y rumores en redes sociales, era un mosaico de opiniones y suposiciones, difícil de verificar pero imposible de ignorar. Una fuente cercana a Hande, por ejemplo, comentó que la actriz estaba muy triste por la separación, pero que estaba decidida a seguir adelante con su vida y a enfocarse en su carrera profesional. Según esta fuente, Hande es una mujer muy fuerte e independiente y no se dejaría vencer por el desamor. Se dijo que Hande se refugió en el trabajo, aceptando nuevos proyectos y buscando consolidar su carrera como actriz de renombre. La tristeza, según esta fuente, era palpable, pero también la determinación de no dejar que la ruptura definiera su futuro. Por otro lado, una persona cercana a Kerem reveló que el actor también estaba afectado por la ruptura, pero que la entendía y la respetaba.
Al parecer, ambos habían llegado a la conclusión de que sus caminos debían separarse, al menos por el momento. Se especuló que las agendas profesionales, cada vez más demandantes, habían sido un factor importante en la decisión. Kerem, al igual que Ande, se enfocó en su carrera, buscando nuevos desafíos y proyectos que le permitieran crecer como actor. La ruptura, según esta fuente, fue una decisión mutua, dolorosa pero necesaria. Pero lo más interesante de todo es que, a pesar de la ruptura, varios amigos en común han afirmado que Ande y Kerem siguen siendo amigos y que se tienen mucho cariño y respeto. De hecho, algunos han llegado a decir que los han visto juntos en varias ocasiones después de la separación, aunque siempre de manera discreta y sin llamar la atención. Esta información, aunque fragmentaria y a menudo contradictoria, alimentó la llama de la esperanza entre los fans. La idea de que aún existía una conexión entre ellos, más allá del romance, era suficiente para mantener viva la ilusión de una posible reconciliación. Esto ha alimentado aún más las esperanzas de los fanáticos que sueñan con una reconciliación. Muchos creen que si Ande y Kerem siguen siendo amigos y se ven con frecuencia, existe la posibilidad de que el amor resurja entre ellos. Los foros de fans se llenaron de teorías y análisis, cada encuentro casual, cada like en redes sociales interpretado como una señal de esperanza. La idea de que el destino los volvería a unir se convirtió en un mantra para muchos. Y aquí es donde entra la especulación. ¿Qué significa que Ande y Kerem sigan siendo amigos después de haber terminado su relación? ¿Es posible que estén tratando de reconstruir su relación poco a poco, desde la amistad? ¿O simplemente están siendo maduros y civilizados al mantener una relación cordial? Las posibilidades son infinitas y la verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio. La amistad, en ocasiones, puede ser una base sólida para reconstruir una relación, pero también puede ser una forma de mantener un vínculo sin las presiones del romance. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Ande y Kerem conocen la verdadera naturaleza de su relación actual. Pero lo que sí podemos decir es que el hecho de que sigan siendo amigos es una señal positiva. Demuestra que se tienen un gran respeto mutuo y que valoran la relación que construyeron juntos. La madurez y el respeto son cualidades valiosas en cualquier relación, y el hecho de que Ande y Kerem las demuestren después de la ruptura habla muy bien de ambos. Además, el hecho de que se vean con frecuencia, según algunos amigos en común, sugiere que todavía hay una conexión entre ellos. Puede que ya no sea una conexión romántica, pero sigue siendo una conexión importante. La historia compartida, las experiencias vividas juntos, crean un lazo que no se rompe fácilmente. Por supuesto, también es posible que simplemente estén siendo amigos por conveniencia, para evitar conflictos y mantener una buena imagen pública. Pero sinceramente creemos que hay algo más profundo en su relación. La superficialidad en el mundo del espectáculo es moneda corriente, pero la sinceridad, cuando se encuentra, es un tesoro. Creemos que Ande y Kerem, más allá de las apariencias, comparten un vínculo genuino. Ande y Kerem vivieron una experiencia muy intensa juntos. Trabajaron juntos en una telenovela exitosa, se enamoraron, se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y finalmente se separaron. Todo esto crea un vínculo muy fuerte, un vínculo que no se rompe fácilmente. La intensidad de la experiencia compartida crea una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Por lo tanto, no nos sorprendería que Ande y Kerem sigan siendo amigos cercanos, incluso después de haber terminado su relación romántica. Y, quién sabe, tal vez en el futuro, el amor vuelva a florecer entre ellos. El futuro es incierto y las relaciones aún más. La posibilidad de una reconciliación, aunque remota, siempre estará presente. Mientras tanto, solo podemos especular y esperar lo mejor. Lo que sí sabemos es que Ande y Kerem son dos personas muy talentosas y carismáticas que se merecen toda la felicidad del mundo. Ya sea juntos o separados, esperamos que encuentren el amor y la satisfacción que buscan. La felicidad, al fin y al cabo, es el objetivo último de todos nosotros. Y hablando de felicidad, queremos recordarles a todos que la felicidad no depende de tener una pareja. Es importante amarse a uno mismo, valorarse y perseguir los propios sueños. Si encuentras a alguien con quien compartir tu vida, genial. Pero si no, no te preocupes. La vida es demasiado corta para estar triste por no tener pareja. El amor propio es el primer paso hacia la felicidad y la búsqueda de la realización personal, un camino enriquecedor en sí mismo.
Así que ya lo saben, sigan disfrutando de la vida, persigan sus sueños y por supuesto, sigan apoyando a Ande y Kerem, ya sea como pareja o como amigos. Ellos se lo merecen. El apoyo de los fans es fundamental para los artistas, y el reconocimiento de su talento, un incentivo para seguir adelante. En resumen, hemos hablado de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su romance en Senkal Kapm, hasta su ruptura y la persistente amistad que, según sus amigos, sigue existiendo entre ellos. Hemos explorado las especulaciones y las esperanzas de los fans que sueñan con una reconciliación, y hemos recordado la importancia del amor propio y la felicidad individual. La historia de Hande y Kerem es un reflejo de la vida misma, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis sobre la relación entre Hande y Kerem. Nos encantaría saber tu opinión, por lo tanto, no dudes en dejarnos un comentario abajo con tus pensamientos y teorías sobre si crees que Hande y Kerem volverán a estar juntos. Queremos saber qué piensas. La participación de nuestra audiencia es fundamental para nosotros, y sus comentarios, una fuente de inspiración para futuros vídeos. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos anima a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.